Eh, Buenos días a todos. El día de hoy continuaremos con la serie de asesorías como preparación para la Olimpiada de Química de la Universidad de Antioquia. El día de hoy vamos a abarcar o vamos a continuar con el tema relacionado a las estructuras de Lewis que hemos venido trabajando desde la asesoría anterior. Entonces vamos a proyectar la pantalla y vamos a hacer algunos ejercicios que tienen que ver con este tipo de estructuras. Vamos a retomar con un par de ejemplos para contextualizar el ejercicio que habíamos empezado a realizar. Entonces, lo primero que vamos a hacer es empezar a desarrollar la estructura de Lewis para el compuesto que tenemos en la diapositiva. Entonces, habíamos visto una serie de pasos los cuales nos iban a permitir desarrollar estructuras de Lewis de compuestos hasta este momento neutros. Ya veremos qué implicaciones tiene cuando empecemos a tener compuestos que tengan carga. Vamos a desarrollar el siguiente ejercicio. Entonces habíamos visto que lo primero que teníamos que realizar al determinar una estructura de Lewis era determinar el número de electrones de valencia con el cual íbamos a contar. Esos electrones de valencia nos lo iba a facilitar la tabla periódica. ¿Y cómo lo podríamos ver? Íbamos a ver los grupos de la tabla periódica y el grupo correspondiente nos iba a dar el número de electrones de valencia que iba a tener cada átomo y que cada átomo iba a aportar para la estructura de Lewis. Recordemos que los electrones de valencia son importantes en química porque son estos electrones los que realmente van a ser partícipes de un enlace químico, más no los electrones que están más unidos al núcleo. Entonces, para el caso que tenemos en consideración, el hexafluoruro de azufre, entonces tenemos que lo primero que determinamos son los electrones de valencia. Entonces nos vamos a la tabla periódica y observamos que el azufre poseerá 6 electrones de valencia, ya que se ubica en el grupo 6, el mismo grupo del oxígeno. Entonces tenemos para el azufre 6 electrones de valencia. De la misma manera, procedemos para evaluar cuántos electrones de valencia tendremos para el caso del flúor. El flúor lo tenemos ubicado en el grupo de los halógenos, en el grupo 7 de la tabla periódica, por lo cual cada uno de los flúoros aportará 7 electrones de valencia. Hacemos aquí una pequeña cuenta y encontramos que el total de electrones de valencia que estarán relacionados para la estructura de Lewis serán 48 electrones de valencia. Bien, ¿qué hacemos ahora? Entonces, luego de determinar cuáles son los electrones de valencia, lo que vamos a proceder es a tratar de armar la estructura de Lewis. Entonces, ¿qué habíamos visto la vez pasada? En este caso, lo que hacíamos era desarrollar un esquema lo mayor simétrico que se pueda. Entonces, un momento, muchachos. Bien, entonces vamos a desarrollar la estructura de Lewis de este compuesto. Vamos a ubicar el azufre en la mitad y lo vamos a rodear de átomos de flúor. De esta manera tendremos la estructura más simétrica que podamos desarrollar si tenemos un objeto igual y 6 objetos diferentes. Ahora, ¿qué hacemos? Ahora vamos a ligar el azufre con los átomos de flúor, formando enlaces. Recordemos que al hacer esto, al enlazar el átomo de azufre con los átomos de flúor, entonces sabemos que cada uno de estos enlaces van a representar 2 electrones. Perfecto. Entonces vamos a contar cuántos electrones tenemos en total en este momento. Entonces, si cada uno de estos enlaces representa 2 electrones, en este momento nuestra estructura de Lewis va a tener 2, 4, 6, 8, 10, 12 electrones. En este caso, 12 electrones enlazantes, ya que estamos teniendo la formación de enlaces químicos. Si nos damos cuenta, teníamos un total de 48 electrones de valencia. En este momento la estructura solamente tiene 12. Hace falta
ubicar unos cuantos más. ¿Qué hacemos? Recordemos que existen los electrones no enlazantes, que son electrones que son de valencia, pero que no van a ser partícipes del enlace químico. En este caso, ¿cuáles de los átomos que tenemos en la estructura podrían presentar estos electrones no enlazantes? Tenemos que los átomos de flúor podrían presentar esta opción. Entonces vamos a dibujar los electrones no enlazantes para cada uno de los átomos de flúor, ¿cierto? Entonces pintamos electrones no enlazantes. Y luego de este proceso de completar con los electrones no enlazantes, vamos a contar el número total de electrones que tenemos en la estructura. Entonces tenemos que este fragmento tendrá 2, 4, 6, 8. 8 electrones para cada uno de los flúors. Si tenemos en total 6, vamos a tener un total de 48 electrones en la estructura de Lewis, lo cual nos dará indicio de que la estructura de Lewis está completamente terminada. ¿Qué veíamos la vez pasada? Si nos ponemos a visualizar el número total de electrones que va a tener cada uno de los átomos en cuanto a su octeto, vamos a ver qué ocurre. Para el caso de flúor, tenemos que cada átomo de flúor, recordando que para contar el octeto, estos dos electrones que comparten el flúor con el azufre los contaremos como parte del flúor, vamos a tener que cada flúor tiene 2, 4, 6, 8 electrones, está completando su octeto. ¿Qué ocurre con el azufre? El azufre tiene la particularidad en esta molécula que va a tener 2, 4, 6, 8, 10, 12 electrones. Lo que tenemos es una excepción a la regla del octeto. Tenemos compuestos en los cuales van a haber átomos que van a tener más de 8 electrones, van a tener su octeto extendido, y también vamos a tener átomos en algunos compuestos los cuales van a tener su octeto incompleto, o van a completar su octeto o va a ser un defecto van a tener menos electrones en su configuración. Un ejemplo de esto, lo habíamos visto, de esta otra excepción que existe para la elaboración de estructuras de Lewis, era el caso del trifluoruro de boro. Entonces, al realizar la estructura de Lewis del trifluoruro de boro, íbamos a obtener algo similar a lo que estamos en este momento escribiendo en la presentación. Entonces, completábamos con los electrones no enlazantes de cada uno de los átomos de flúor y vamos a tener que en total el átomo de boro solamente contaría con 6 electrones en la estructura. Tenemos una estructura de Lewis que es un defecto en el cual no necesariamente se completó el octeto en el boro. Bien. En este momento abarcamos, digamos que la idea general que existe para la elaboración de estructuras de Lewis de moléculas neutras. Vamos a ver qué ocurre cuando nos encontramos con ejemplos como el que tenemos acá. Vamos a elaborar la estructura de Lewis de moléculas que tengan carga. En este caso, haremos la estructura de Lewis del ion sulfato. Entonces, ¿qué particularidad tiene el ion sulfato? El ion sulfato es una molécula, una estructura que va a tener 4 átomos de oxígeno, un átomo de azufre y está cargada con 2 cargas negativas. Entonces vamos a ver que aquí va a haber una salvedad a la hora de determinar los electrones de valencia de la estructura. El primer paso, como lo habíamos hecho en los casos anteriores, va a ser fijarnos en la tabla periódica y encontrar el número de electrones de valencia que va a tener cada uno de los átomos que va a constituir al ion sulfato. Si observamos nuevamente, el azufre está en el grupo 6, tendrá 6 electrones de valencia, el oxígeno está en el mismo grupo, entonces tendrá los mismos 6 electrones de valencia, tenemos 4 átomos de oxígeno, entonces tendremos un total de 24 electrones de valencia. Si hacemos esta suma, nos daremos cuenta que para la estructura del sulfato, del ion sulfato, tendremos 30 electrones que debemos ubicar en la estructura de Lewis. ¿Qué ocurre? Si nos damos cuenta, si nos fijamos, el ion sulfato, como habíamos mencionado, tiene 2 cargas negativas. De tal manera que en la cuenta total de los electrones de valencia vamos a tener que tener en cuenta esas 2 cargas negativas. De tal manera que nuestro total será 32 electrones. 30 que habíamos encontrado, los 6 del azufre y los 24 de los átomos de oxígeno, ¿cierto? Y más 2 que vienen siendo las cargas negativas.
Ahora vamos a seguir haciendo el mismo procedimiento que habíamos contemplado la última vez. Ya determinamos el número total de electrones de valencia. Ahora necesitaremos contemplar el número total de electrones necesarios para que cada uno de los átomos complete el octeto. Entonces tenemos que tanto el azufre como el oxígeno necesitarán 8 electrones para completar el octeto. Recordemos que tenemos 4 átomos de oxígeno, tenemos un átomo de azufre, lo cual quiere decir que en total necesitaremos 40 electrones para que cada uno de los átomos constituyentes del ion sulfato completen su octeto. Paso siguiente, determinaremos los pares enlazantes. Recordemos, pares enlazantes son aquellos electrones que realmente están haciendo parte de un enlace químico. ¿Cómo determinamos el número de pares enlazantes o cómo determinaríamos? Pues lo que hacemos es una resta. Vamos a restar el número de electrones necesarios para completar el octeto, que en este caso fueron 40, menos el número de electrones de valencia, que en este caso fueron 32. Esto nos va a dar los electrones que van a ser parte de un enlace. En total tenemos 8 electrones que harán parte de un enlace. Como cada enlace necesita 2 electrones, hacemos esta división acá y encontramos el número de pares enlazantes. El número de pares de electrones enlazantes. Entonces tenemos 4 pares de electrones enlazantes. ¿Listo? Bien. Finalmente, si nos fijamos, encontramos que algunos electrones van a ser enlazantes, pero también vamos a tener en la estructura electrones no enlazantes. ¿Cómo determinamos los electrones no enlazantes? Pues hacemos nuevamente una resta. En este caso vamos a restar los electrones de valencia, que fueron estos 32 que calculamos al inicio del ejercicio, menos los electrones enlazantes, ¿vale? Que fueron los 8 que nos dio la resta que hicimos anteriormente. Si hacemos esta resta nos van a dar 24 electrones. Estos 24 electrones son 24 electrones no enlazantes. Como siempre vamos a contar esto como pares, hacemos la división y encontramos 12 pares no enlazantes de electrones. Entonces, para desarrollar nuestra estructura, tenemos que tener en cuenta que tendremos 4 pares enlazantes y 12 pares no enlazantes. Entonces vamos a ubicar esos pares enlazantes y pares no enlazantes. Teníamos que son 4 enlazantes, entonces podríamos nosotros en este momento enlazar cada uno de los átomos de oxígeno con el átomo de azufre. Ahí están los 4 pares enlazantes. Y ubicaríamos los 12 pares no enlazantes. Entonces, si pintamos acá, 6. Entonces, acá tenemos el resultado, ¿cierto? ¿Qué ocurre? Tenemos dos opciones. Ustedes encontrarán que pueden existir dos opciones para la estructura de Lewis del ion sulfato. Tenemos esta opción que llamamos A y tenemos esta opción que llamamos B. ¿Listo? ¿Cuál es la opción correcta? Sería la pregunta que nos haríamos en este momento. Esta construcción, si nos damos cuenta, cada átomo de oxígeno tendría 6 electrones. Tenemos 4, tenemos un total de 24 electrones, o 24 electrones no enlazantes. ¿Qué fue lo que habíamos encontrado en esta cuenta anterior? Entonces, aparentemente la estructura de Lewis que representaría el ion sulfato sería la opción A. Pero acá aparece un concepto en química que es importante para determinar las estructuras de Lewis y es la carga formal. ¿Qué es la carga formal? Entonces, es una carga parcial del átomo que está relacionando el número de electrones que tiene en la estructura de Lewis con el número de electrones de valencia que debería tener según su posición en la tabla periódica. Vamos a mirar cuál sería la carga formal de cada uno de los átomos en la estructura A y cuál sería la carga formal de cada uno de los átomos en la estructura B. Y vamos a ver si la carga formal nos da indicio de cuál sería realmente la estructura de Lewis definida. Entonces vamos a contarlos, ¿vale? Vamos a contar las cargas, el número de electrones y a determinar las cargas formales. Entonces, contemos el número de electrones del oxígeno. Para contar el número de electrones del oxígeno en esta estructura de Lewis A, vamos a recordar que esta línea implica 2 electrones. Entonces vamos a contar los electrones propios del oxígeno. Entonces, contémonos. Tenemos 1,
2, 3, 4, 5, 6 y 7 electrones para el oxígeno. ¿Qué ocurre? Si nos vamos a la tabla periódica, nos vemos que el oxígeno tiene 6 electrones de valencia, lo que implica que este oxígeno tendrá una carga formal de -1, porque tenemos un electrón de más de los que debería tener el oxígeno. Si hacemos el mismo ejercicio, encontramos que la situación será la misma para los otros 3 oxígenos en el anión sulfato, ¿cierto? Entonces tendríamos una carga formal de -1 para este, una carga formal de -1 para este y una carga formal de -1 para este. Ahora, ¿qué nos hace falta determinar? La carga formal para el azufre. Entonces, vamos a contar los electrones que tiene el azufre en este momento. En este momento el azufre tendría 1, el que está compartiendo, 2, 3 y 4. Si nos vamos a la tabla periódica, el azufre está en el grupo 6, debería tener 6 electrones de valencia. En la estructura tiene 4. ¿Qué quiere decir? Que el azufre tiene una carga formal de +2. Entonces vamos a ver lo curioso. Vamos a ver qué pasa con las cargas. Si hacemos un ejercicio de matemáticas de sumar números, sumamos 2 positivos menos 1, vamos en 1 positivo. Menos 1, 0. Menos 1 y menos 1, menos 2. Entonces, si nos damos cuenta, las cargas formales nos estarían dando la carga del ion sulfato. Entonces, miremos qué ocurre con la otra alternativa. ¿Qué ocurrió? Entre A y B. Entre A y B se formaron dobles enlaces entre el azufre y el oxígeno, y un par de oxígenos. ¿Cómo se generó esta formación de dobles enlaces? Vamos a verlo acá, en esta diapositiva. Entonces teníamos enlaces sencillos, ¿cierto? Entre el azufre y el oxígeno. Teníamos los pares libres. Teníamos 6 pares libres para cada uno de los oxígenos. Entonces vamos a dibujar solamente esos para ver el proceso de cómo se forman los dobles enlaces. Entonces podríamos pensar que lo que está ocurriendo es que este par de electrones que está sobre el oxígeno realmente van a formar un doble enlace con el azufre. De la misma manera, este par de electrones que están sobre el oxígeno, lo que realmente harían es formar un doble enlace con el azufre. ¿A qué conlleva este tipo de estructura? A tener una estructura de la siguiente manera. Vamos a tener la formación de dobles enlaces, ¿cierto? Este oxígeno que antes tenía 3 pares no enlazantes, ahora tendrá solamente 2 pares no enlazantes. Este también, porque ocurre el mismo proceso, y los oxígenos en estas posiciones estarán tal cual la situación anterior, es decir, con sus 3 pares no enlazantes. Ahora vamos a determinar las cargas formales en esta molécula de acá. Entonces empezamos. El mismo ejercicio, vamos a contar los electrones de cada uno de los átomos de oxígeno. Entonces empezamos por este. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 electrones. Si vemos en la tabla periódica, el oxígeno tiene 6 electrones de valencia, es decir, este oxígeno tiene una carga formal de 0. ¿Listo? Si ustedes se dan cuenta, este oxígeno es exactamente este oxígeno. Tiene la misma cara, tiene la misma estructura. Lo cual indica que este oxígeno también tiene una carga formal de 0. ¿Listo? Ahora bien, vamos a hacer el mismo ejercicio con los oxígenos que faltantes y con el azufre. Entonces, si contamos el número de electrones en este oxígeno, vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 electrones. ¿Cuántos electrones debería tener por el oxígeno según la tabla periódica? 6. Lo que indica que va a tener una carga formal de -1 y este de abajo también tendrá una carga formal de -1. ¿Listo? Vamos ahora a determinar la carga formal del azufre. Entonces, vamos a parar un segundo para verificar algo de la conexión. Ok, entonces vamos a compartir nuevamente. Y tenemos que estábamos determinando la carga formal de esta estructura. Entonces habíamos visto que este oxígeno tenía carga formal 0,
este 0, este menos 1, este menos 1. Y el azufre contaremos ahora los electrones. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Cuántos electrones de valencia tiene el azufre? 6, lo que indica que la carga formal de esta estructura es 0. Entonces vamos a comparar las cargas formales de las dos estructuras que hemos determinado. La estructura que habíamos llamado A y la estructura que habíamos llamado B. En la estructura que habíamos llamado A, el azufre tenía dos cargas positivas como carga formal y cada uno de los oxígenos tenía una carga formal negativa. ¿Listo? ¿Qué ocurre? Vamos a seleccionar, si nos damos cuenta, esto, la sumatoria de las cargas aquí nos daba menos 2, es el mismo menos 2 que nos está dando esta estructura. ¿Cuál es la diferencia? Que la estructura de Lewis que posea menores cargas formales sobre sus átomos será una estructura de Lewis más adecuada, lo que indica que la verdadera estructura de Lewis del ion sulfato es la estructura B. Entonces ustedes ya tienen claros que cuando hagan una estructura de Lewis tienen que, aparte de determinar los electrones de valencia, los pares enlazantes, los pares no enlazantes, al final tienen que ver cómo están las cargas formales. Otro tip que tenemos que tener muy en cuenta. Si ustedes al realizar la estructura de Lewis de una molécula, determinan las cargas formales y las cargas formales les dan un valor, por ejemplo, un valor negativo, y ustedes están haciendo la estructura de Lewis de una molécula neutra, algo están haciendo mal, ¿listo? Porque si la molécula es neutra, la sumatoria de las cargas formales debería ser 0. Si la molécula es un anión, la sumatoria de las cargas formales debería ser la carga del anión. Y si la molécula es un catión, la sumatoria de las cargas debería ser la carga positiva del catión. Bien, teniendo esto en cuenta, vamos a seguir desarrollando algunos ejercicios y vamos a determinar la estructura de Lewis del ion nitrato. ¿Listo? Entonces, seguiremos los mismos pasos. El primer paso, vamos a contar los electrones de valencia que la estructura que el ion nitrato tendría que tener. Entonces, nos vamos a la tabla periódica. Tenemos el nitrógeno está en el grupo 5, va a tener 5 electrones de valencia, ¿cierto? Tenemos el oxígeno está en el grupo 6, tenemos 6 electrones de valencia. Tenemos 3 oxígenos, tenemos un total de 18 electrones de valencia, ¿vale? Recordemos que si hacemos esa suma, 18 electrones más 5 electrones me estarán dando 23 electrones de valencia. ¿Eso es una molécula neutra? No, es una molécula aniónica. Está cargada con una carga negativa. De tal caso que vamos a sumarle otra carga que representará esta carga negativa del ion nitrato. Es decir, que en total tendremos 24 electrones que consideraremos electrones de valencia. Listo. Vamos a seguir el ejercicio. ¿Qué hacíamos después de determinar el total de electrones de valencia? Determinábamos el total de electrones necesarios para completar el octeto. ¿Listo? Por el lado del nitrógeno tendremos 8, por el lado del oxígeno tendremos 8, como tenemos 3, hacemos la cuenta y sumamos. En total tendremos 32 electrones necesarios para completar el octeto, tanto de los 3 átomos de oxígeno como del átomo de nitrógeno. ¿Listo? Bien, ahora determinaremos como último paso los pares enlazantes y los pares no enlazantes. Entonces recordemos, para determinar los pares enlazantes tenemos que hacer la resta entre electrones necesarios y electrones de valencia. En este caso, 32 menos 24 me va a dar 8 electrones enlazantes. Como hablamos de pares, hacemos la división. 8 dividido 2 nos van a dar 4 pares enlazantes. Bien. Y ahora, para determinar los pares no enlazantes, hacemos la resta entre electrones de valencia, 24 en este caso, y electrones enlazantes, ¿vale? En este caso, 8. Al realizar la resta, 24 menos 8, 16 electrones no enlazantes. Como los electrones no enlazantes nuevamente los vamos a tener como pares, hacemos la división, ¿cierto? Y vamos a tener 8 pares no enlazantes de electrones. Entonces tenemos 4 enlazantes
y 8 no enlazantes. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a anotar aquí 4 enlazantes y 8 no enlazantes. Entonces, vamos a armar la estructura de Lewis del nitrato. Entonces, arrancamos. Nitrato, tenemos un nitrógeno y 3 oxígenos. ¿Listo? Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a escribir o a dibujar una estructura completamente simétrica. ¿Qué sería lo más simétrico que podríamos representar cuando tenemos un átomo igual y 3 átomos diferentes? Sería una estructura de la siguiente característica. Entonces tenemos el nitrógeno, el oxígeno y el otro oxígeno. ¿Listo? ¿Qué hacemos ahora? La estructura de Lewis o la cuenta de electrones nos decía que hay 4 enlaces, ¿cierto? Entonces vamos a dibujar los 4 enlaces. Tenemos un enlace aquí, otro enlace acá, otro enlace acá, y vamos a dibujar el otro par de electrones enlazantes acá. ¿Listo? Ahora, ¿qué nos hace falta? Escribir los pares no enlazantes, ¿cierto? Teníamos, según las cuentas, 8 pares no enlazantes, ¿vale? Entonces empezamos a dibujarlos. Entonces, por aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. En el otro lado tendremos la misma característica, tenemos el mismo clase de oxígeno. Y si nos fijamos acá, este oxígeno solamente tendría 2 pares de electrones no enlazantes. ¿Listo? ¿Qué nos hace falta en esta estructura de Lewis? En esta estructura de Lewis nos hace falta determinar las cargas formales, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hacíamos las cargas formales? Tendríamos que tener en cuenta cuál es la ubicación de la tabla periódica, es decir, cuántos electrones debería tener, cuántos electrones de valencia tiene el nitrógeno y el oxígeno y con cuántos electrones quedaron en esta estructura. Entonces, vamos a recordar, el nitrógeno debería tener 5, entonces lo vamos a escribir por acá, 5, y el oxígeno, según la tabla periódica, debería tener 6. Entonces, los vamos a anotar por acá, 6. Y vamos a contar en la estructura con cuántos electrones quedaron los nitrógenos y los oxígenos. Entonces vamos a empezar con este nitrógeno. Contémoslos, recordémoslo, vamos a contar solamente el electrón que aporta el nitrógeno. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4. Y debería tener 5 cargas negativas. ¿Qué quiere decir? Que el nitrógeno tiene una carga formal positiva. Entonces la vamos a escribir. Entonces es importante, o ya tenemos en cuenta que a la hora de escribir o de desarrollar estructuras de Lewis, siempre es necesario especificar las cargas formales, ¿vale? Entonces vamos a seguir contando y vamos a seguir determinando las cargas formales para cada uno de los átomos de oxígeno. Entonces, para este, vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. El oxígeno debería tener 6 electrones de valencia, con lo cual sabemos que si tiene 7 y debería tener 6, tiene una carga formal negativa. ¿Listo? Este de acá viene siendo el mismo tipo de oxígeno, tiene una carga formal negativa, y ahora contemos el oxígeno que tiene el doble enlace. Entonces contamos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 electrones. El oxígeno tiene 6 electrones de valencia, por ende este tiene una carga formal de 0. Entonces, si dibujamos esto de una manera, digamos que más agradable, la estructura del nitrato vendría siendo algo como esto. Entonces pintamos los electrones no enlazantes. Y las cargas formales que encontramos. Entonces, una positiva para el nitrógeno, una negativa para este oxígeno y una negativa para este oxígeno. Entonces ponemos estos corchetes acá y nos damos cuenta que esta carga negativa se cancelaría con esta carga positiva, con lo cual el anión tiene una carga negativa, lo que es la carga del ion nitrato. ¿Listo? Entonces, vamos a resolver la siguiente pregunta. Entonces, ¿qué ocurre? Vamos a ver qué ocurre con este ion nitrato. Entonces vamos a nuevamente dibujar la estructura del ion nitrato para
traer a colación otro concepto importante a la hora de desarrollar estructuras de Lewis y en general cuando hablamos de reactividad en química, que son las estructuras resonantes. ¿Listo? Entonces, ya ustedes tienen una idea de la estructura de Lewis del ion nitrato. ¿Listo? Entonces, este es un ejemplo de las preguntas que ustedes van a encontrar en la Olimpiada, por ejemplo. Entonces, la pregunta nos está diciendo, ¿cuántas estructuras resonantes puede plantearse para el ion nitrato? Entonces, vamos a repasar el concepto de estructuras resonantes para llegar a la respuesta. ¿Perfecto? Entonces, ¿qué ocurre? Vamos a partir, para desarrollar este ejercicio, lo primero que tendrían que hacer ustedes es escribir la estructura de Lewis. En este caso ya la desarrollamos, ya sabemos cuál es, entonces vamos a pintar la estructura de Lewis que encontramos anteriormente para el ion nitrato. Entonces, para el ion nitrato tenemos esta estructura de Lewis. ¿Qué ocurrió? Entonces les ponemos las cargas formales y tenemos la estructura de Lewis. Experimentalmente, ¿qué pasa? Ustedes saben que si yo tengo un doble enlace, los dobles enlaces van a ser más pequeños que los enlaces sencillos, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasó? Experimentalmente ustedes pueden medir la distancia entre el ion nitrógeno y el ion oxígeno. Entonces ustedes ven, si yo tengo dos enlaces sencillos y un enlace doble, si yo le mido la distancia oxígeno-nitrógeno, experimentalmente debería encontrar dos valores. Uno para el enlace sencillo y otro para el enlace doble. ¿Qué ocurrió? Que cuando se hace el experimento, lo que se encuentra realmente es que los tres enlaces miden lo mismo. Curioso, ¿no? ¿Qué puede significar eso? ¿Qué puede significar que los tres enlaces midan lo mismo si la estructura me está mostrando que dos enlaces son sencillos y que un enlace es doble? Ahí viene el concepto de resonancia. Entonces, ¿qué son estructuras resonantes? Entonces, las estructuras resonantes son estructuras que son útiles para representar moléculas, iones y radicales para los cuales resulta inadecuada una sola estructura de Lewis. Se escriben entonces dos o más de dichas estructuras y se les llama estructuras resonantes. En la diapositiva en este momento estamos viendo las estructuras resonantes del ion nitrato. Entonces vamos a ver qué está ocurriendo. Vamos a comparar la estructura A de la estructura B. ¿Listo? Entonces, en la estructura A, el doble enlace que habíamos pintado está ubicado en esta posición. Entre la estructura A y la estructura B, si ustedes se dan cuenta, hubo un movimiento de ese doble enlace. ¿Qué significa eso? Que este par de electrones que teníamos formando un doble enlace se va a mover a lo largo de toda la estructura. No es un par de electrones que se quede quieto. Está resonando. ¿Listo? Se está moviendo. ¿Qué ocurre? Si nosotros quisiéramos pintar cómo se está moviendo ese doble enlace, lo que podríamos pintar es lo siguiente. Lo que está ocurriendo es que este doble enlace puede volver al oxígeno y por ende uno de los pares no enlazantes del oxígeno 2, llamémoslo, va a formar un nuevo doble enlace. De tal manera que vamos a tener la estructura resonante número B o el número llamada B. Si ustedes se dan cuenta, ya tuvimos en cuenta los oxígenos 1 y 2. El 3 entraría a ser partícipe del mismo juego. Entonces, si ustedes se dan cuenta, a lo largo de las estructuras resonantes, lo que se está moviendo es la posición del doble enlace. En el último ejemplo, tenemos el doble enlace en la posición del oxígeno 3. Entonces, acá encontramos que el ion nitrato va a tener tres estructuras resonantes. Vamos a verlo con otro ejemplo. Entonces, aquí vemos la molécula del ozono. ¿Listo? O3. Entonces, ustedes en este momento ya podrían determinar la estructura de Lewis de la molécula del ozono. Entonces, aquí tenemos la estructura de Lewis de la molécula del ozono. ¿Qué ocurre? Si ustedes experimentalmente midieran los enlaces oxígeno-oxígeno en la molécula de ozono, deberían encontrar dos números, ¿cierto?
si solamente existiera esta estructura de Lewis, la que vamos a llamar A. Dos números, ¿por qué? Debería haber una distancia para un enlace sencillo y una distancia para un enlace doble. Entonces recordamos, el enlace sencillo es mayor que el enlace doble. Pero experimentalmente se encuentra que solamente hay una longitud de enlace. Y esa longitud de enlace en distancia es un número que se ubica entre la magnitud de un enlace sencillo oxígeno-oxígeno y la magnitud de un enlace doble oxígeno-oxígeno. En este caso, 128 picómetros. ¿Qué significa eso? Que nuevamente en esta molécula vamos a tener el fenómeno de resonancia, ¿vale? Entonces, ¿cómo estaríamos dándonos cuenta del fenómeno de resonancia? Entonces, en este caso, este par no enlazante vendría a formar un enlace, un doble enlace, ¿vale? Y este par que estaba formando un doble enlace estaría migrando al oxígeno, ¿listo? Entonces, vemos acá el concepto nuevamente de estructuras resonantes. Esto es supremamente importante a la hora de plantear, digamos, mecanismos de reacción en química orgánica. Entonces, quizás más adelante, cuando vean ustedes sus cursos de química orgánica, les mencionarán el concepto de resonancia en química, que viene de la mano con el desarrollo de las estructuras de Lewis. ¿Bien? Bien, perfecto. Entonces, en este punto hemos abarcado el concepto de enlace covalente y la construcción de las estructuras de Lewis. Perfecto. Entonces, en los minutos que nos quedan, vamos a estudiar un poco acerca de la configuración electrónica, ¿vale? Entonces, vamos a repasar los números cuánticos y vamos a hacer este ejercicio para repasar esos números cuánticos. Entonces, este también es un ejercicio que fácilmente puede salirles a ustedes en los ejercicios que desarrollarán en la Olimpiada. Entonces nos dice el ejercicio, ¿cuáles son los 4 números cuánticos que identifican el último electrón ubicado en 3 de 5? Entonces todos sabemos que este 3 de 5 hace referencia a una configuración electrónica. Entonces vamos a dar la respuesta y vamos a partir de la respuesta, a repasar qué eran estos números cuánticos. ¿Listo? Entonces, cuando ustedes vean este tipo de configuraciones, el número cuántico principal va a ser el número que va a acompañar a la letra que tenemos indicada. Entonces, tenemos que, para el caso del 3 de 5, el número cuántico principal va a ser 3. El número cuántico del momento angular va a ser 2, ¿vale? Ahorita vamos a fijarnos de dónde salió ese 2. El número cuántico magnético vamos a tener para la configuración de 5 posibilidades. Si ustedes ubican los 5 electrones, el último electrón quedó ubicado en la posición más 2. Es decir, que el número cuántico magnético va a ser más 2. Y finalmente el número cuántico del spin electrónico va a ser un medio. Ya veremos que el spin electrónico hace referencia a la posición del electrón. Entonces vamos a tener un spin positivo, si lo tenemos de esta manera, y un spin negativo o menos un medio si lo tenemos de esta manera. En este caso, el último electrón quedó en una configuración de spin un medio. Entonces ya encontramos cuáles son los números cuánticos para una configuración 3 de 5. Entonces vamos a recordar qué son los números cuánticos. Entonces, los números cuánticos parten de la solución matemática de la ecuación de Schrödinger para el átomo de hidrógeno. Esta, digamos que fue el último desarrollo en cuanto al concepto de modelo atómico. Entonces, la ecuación de Schrödinger es una ecuación matemática, ¿vale? De la cual solamente se tiene con exactitud la resolución para el átomo de hidrógeno. Entonces, a partir de la resolución matemática de esa ecuación, encontramos números que pueden permitir establecer la distribución de electrones en un átomo determinado. Entonces, los cuatro números cuánticos que dio la ecuación de Schrödinger fueron el número cuántico principal, el número cuántico del momento angular, el número cuántico magnético y el número cuántico de spin electrónico. ¿Listo? De spin del electrón. Entonces, ¿qué es el número cuántico principal? Entonces, el número cuántico principal se usa básicamente para describir la distribución de los electrones en el átomo. En
Entonces, va a tener números enteros positivos del 1 hasta infinito. Es decir, vamos a ir aumentando en números enteros. ¿Y qué nos está dando el número cuántico principal? El tamaño del orbital atómico, ¿vale? Entre más grande sea el número cuántico principal, mayor va a ser el tamaño del orbital. Entonces aquí vemos un orbital, en este caso les diré es un orbital S. Y si nos damos cuenta, cuando el número cuántico es 1, 2 o 3, a medida que aumenta el número cuántico, va a aumentar el tamaño del orbital. ¿Listo? Entonces, número cuántico principal, números enteros positivos y nos da el tamaño. ¿Qué otra información me da el número cuántico principal? La ubicación en cuanto a la energía. Entonces, aquí vemos una distribución de energía en cuanto a la configuración electrónica. Y si nos damos cuenta, cuando el número cuántico principal 1, 2, 3, a medida que aumentamos el número cuántico principal, aumentamos la ubicación del orbital en cuanto a energía. Entonces, conclusión, número cuántico principal me habla del tamaño del orbital y de la energía del orbital. ¿Listo? Pasamos al número cuántico del momento angular. Entonces, el número cuántico del momento angular me va a señalar la forma del orbital, ¿vale? Estos números cuánticos van a tener valores desde 0 hasta n-1, donde n era ese número cuántico principal. Entonces, ¿qué opciones vamos a tener? Entonces, los valores de L son generalmente designados por letras. Entonces, tenemos, cuando L es igual a 0, tendremos un número orbital S. Cuando L es igual a 1, tendremos P. 2 será D. 3 será F. 4 será G. 5 será H. Entonces, si ustedes recuerdan, en el ejercicio que desarrollamos al inicio, la configuración sería, el ejercicio nos pedía hallar los números cuánticos de una configuración 3 de 5. El D implica un número cuántico del momento angular igual a 2. ¿Listo? ¿Qué me está mostrando? Como les decía, la forma del orbital. Entonces, aquí tenemos una tabla que me está demostrando, que me está mostrando a qué se refiere eso. Cuando ustedes tengan un número cuántico de momento angular 0, que está representado por la letra S, van a tener orbitales en formas esféricas. ¿Listo? Entonces vamos a tener orbitales completamente esféricos. Cuando ustedes tengan un valor de 1, cuya letra es P, van a obtener orbitales en forma dilobular. ¿Qué significa? Que estos orbitales van a tener lóbulos, al menos 2 lóbulos. Entonces van a tener orbitales de esta manera. ¿Listo? Cuando el número cuántico L es igual a 2, los orbitales van a ser tetralobulares, es decir, ya no tenemos 2 lóbulos, sino vamos a tener 4 lóbulos, que son los famosos orbitales D. Y ahí en adelante, digamos, para el valor de L, vamos a tener formas muchas más complejas. Entonces ya tenemos número cuántico principal, el tamaño y la energía. Número cuántico del momento angular, la forma del orbital. Pasemos ahora a hablar del número cuántico magnético. El número cuántico magnético me va a mostrar la orientación en el espacio de los orbitales. ¿Listo? Este número cuántico depende del número cuántico de momento angular L, del anterior que habíamos visto. ¿En qué sentido? Para un valor de L hay 2L más 1 valores del número cuántico magnético. Si ustedes recuerdan, antes habíamos dicho que un número cuántico de momento angular P iba a tener una distribución dilobular, ¿cierto? ¿Qué me dice a mí el número cuántico magnético? Que van a haber 3 opciones o 3 ubicaciones en el espacio para esos lóbulos. Entonces, los orbitales P van a tener configuración PX, PY y PZ de acuerdo a la ubicación de los lóbulos en el espacio, ¿vale? Para los orbitales D vamos a tener 5 opciones. Entonces vamos a obtener los orbitales de XY, de YZ, de XZ, de X cuadrado menos Y cuadrado y de Z cuadrado. ¿De qué va a depender esto? Nuevamente de la ubicación en el espacio. Y para los orbitales F, que si ustedes recuerdan eran estos orbitales que llamábamos complejos, porque van a tener más de 4 lóbulos, vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 posibilidades en cuanto al número cuántico magnético. ¿Vale? Bien, finalmente, el número cuántico de spin, va a describir la rotación del electrón
en su propio eje. Como les decía, vamos a tener dos opciones, menos un medio y más un medio. Vamos a tener espines negativos o espines positivos. Vale, entonces ahora vamos a ver para cada uno de los orbitales cuál va a ser el máximo número de electrones que ustedes van a encontrar. Para un orbital S, donde L es igual a 0, el número cuántico, el número máximo de orbitales es 1. Por regla tenemos que para un orbital atómico solamente vamos a encontrar dos electrones. Un electrón en spin positivo y un electrón en spin negativo. Es decir, que para un orbital, un subnivel S, la capacidad máxima de electrones va a ser 2. Habíamos visto que el P va a tener 3 opciones, ¿vale? Por ende, el número máximo de electrones va a ser 6. Para los orbitales D, que si recuerdan teníamos 5 opciones, dadas las geometrías y su ubicación en el espacio, vamos a tener un total de 10 electrones, y para los orbitales en el nivel F vamos a tener un total de 14 electrones. ¿Listo? Bien, entonces, ¿esto para qué me sirve a mí? Los números cuánticos están relacionados con la configuración electrónica. Entonces, ustedes recuerdan, la configuración electrónica nos hace referencia al llenado de los electrones de acuerdo a la ubicación de los orbitales atómicos, ¿vale? Entonces, por ejemplo, el número Z, que era el número de protones y por ende el número de electrones en moléculas neutras, nos iba a mostrar la cantidad de electrones que tenemos que acomodar en los diversos orbitales atómicos. Entonces, si nos damos cuenta, vamos a ubicar en este caso 3, 5, 6 orbitales. Perdón, 6 electrones, ¿cierto? 7. Entonces empezamos a llenarlos. Y si tenemos 1, 2, 3, 4, 5 orbitales atómicos, existen unas reglas que me van a mostrar la forma correcta en la cual ustedes tienen que ubicar esos electrones en esos orbitales atómicos. Y esas reglas están dadas por el principio de exclusión de Pauli. Entonces, ¿qué nos dice este principio de exclusión de Pauli? Y con esto terminaríamos el día de hoy. Me dice, no se permite tener los mismos 4 números cuánticos. No es permitido que 2 electrones en un suborbital tengan los mismos espines. Es decir, que ustedes nunca van a poder tener una distribución de esta manera, en donde los 2 electrones tengan el mismo número de spin. ¿Listo? Entonces, aquí vemos el principio de exclusión de Pauli. Nos estaría mostrando que si ustedes tienen esta configuración y quieren meterle otro electrón, necesariamente el electrón ubicaría en este orbital con un spin negativo, ¿vale? Bien, muchachos. Entonces, a partir de estos conceptos, digamos que esto podría ser un ejercicio que ustedes podrían intentar hacer en sus hogares, que nos dice la configuración electrónica para un átomo neutro P tiene un Z de tanto. De acuerdo con esto, la configuración electrónica para el ion P2- es, recordemos que si el átomo es neutro, implica que tanto su número de electrones es igual a su número de protones. Si la configuración electrónica, nos están preguntando la configuración electrónica ahora de un ion. ¿Qué le pasó al ion si es 2 cargas negativas? Quiere decir que el ion neutro ganó 2 electrones, ¿cierto? Entonces, esos 2 electrones deberían acomodarse en los orbitales que estén disponibles para acomodar esos nuevos 2 electrones. En este caso, si nos damos cuenta, la primera respuesta nos está diciendo 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. La diferencia entre esta configuración y esta configuración es un electrón de más. ¿Cuántos electrones teníamos en el anión? 2. Esta no puede ser por ese motivo. La configuración B y C tampoco pueden ser porque si nos damos cuenta, la configuración B nos está mostrando de hecho menos electrones y estamos encontrando la configuración electrónica de un anión, es decir, de una molécula que tiene más electrones que nuestro átomo neutro. Por ende, la respuesta correcta sería la opción D. Si ustedes se dan cuenta, la opción D tiene 2 electrones de más en comparación con la configuración de nuestro átomo
neutro. ¿Qué estamos haciendo? Estamos completando el orbital 4s, recuerden, máximo de electrones para un orbital s, 2, y el siguiente en energía, según la configuración electrónica, será un orbital 3d, en donde vamos a ubicar un electrón. Finalmente, tendríamos la configuración electrónica para nuestro anión P2 negativo, ¿vale? Bien, muchachos. Con este ejercicio estaríamos terminando la asesoría del día de hoy. Espero que haya sido de su agrado y muchas gracias por su atención.